Para complementar y cerrar lo expuesto en la anterior entrega, añadir que estos bancos Bardi y Perucci, fundados a mitad del siglo XIII por la facción güelfos de la nobleza negra, se mostraron siempre contrarios al Sacro Imperio Romano. Y ya en su momento, Carlomagno advirtió sobre el peligro que suponía Venecia y las ciudades-estado del norte italiano. Estos güelfos afirmaban sin rubor ser aliados del Papa de Roma, al cual empujaron y convencieron para que la usura, y esto es importante, dejara de ser pecado mortal y disminuirlo a venial o de menor importancia. Y parecían disfrutar de una exención efectiva de los mandatos de los papas católicos contra la usura, y también de su prohibición de comerciar con el infiel, con los regímenes, por ejemplo, de Egipto y Siria. Con anterioridad, allá por la década de 1180, el poderoso doge de Venecia, Ciani, provocó el enfrentamiento entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, mediando luego este dux para un acuerdo llamado Paz de Constanza, en el cual el veneciano logró que el emperador Federico retirara de Italia su estándar de moneda de plata para permitir a las ciudades-estado acuñar su propia moneda, siendo fundamental para que Venecia estableciera su predominio total en torno a las negociaciones de oro y plata en lingotes y monedas en toda Europa y Asia. Así, Venecia rompió y sustituyó la moneda de plata europea de los emperadores romanos, la moneda de plata del Imperio Bizantino y finalmente el famoso florín de oro florentino en las décadas anteriores a la explosión financiera de 1340, que apagó todos los financieros excepto los venecianos. Estos banqueros, debido a la mala imagen pública que suponía la usura, no cobraban interés de manera directa, sino que, tal como hace hoy día el infame Fondo Monetario Internacional, imponían condicionamientos que restaban absoluta soberanía a los monarcas, porque eran estos monarcas quienes concedían licencias reales e impuestos a las materias primas importantes, como alimentos, lana, ropa, sal, hierro, etc., quedando éstas abocadas a los designios de la banca veneciana. Un ejemplo de su poder lo vemos en el año 1325, cuando el Banco Perucci manejaba todas las rentas del reino de Nápoles, reino que abarcaba toda la mitad sur de Italia, donde se cultivaba el grano más productivo de todo el Mediterráneo. Los Perucci empujaron al ejército del entonces rey Roberto de Nápoles a recaudar in situ todos sus impuestos y a continuas guerras contra Sicilia, esta que a través del reino de Aragón, estaba aliada con el Santo Imperio Romano, logrando con estas guerras reducir la producción siciliana de cereales. Estrategias similares de privatizaciones y control pertrecharon los florentinos con los Anjou, con los reyes de Hungría, o en Francia, donde los Perucci eran acreedores de los famosos banqueros Francesi, Biche y Mus, Albiccio y Mosciato Guidi, y con los ya mencionados reyes Eduardo II y III de Inglaterra, donde por cierto almacenaban enormes cantidades de lana en los monasterios de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, la actual Orden de Malta, que eran sus deudores, aliados políticos y socios de la monopolización del comercio de la lana. Cabe reseñar que banqueros genoveses controlaban en gran medida los ingresos reales del Reino de Castilla en España, otro proveedor de la lana de Europa, por el año 1325. En la famosa Guerra de los 100 años, donde Inglaterra fue financiada y endeudada por estos bancos con tasas de cambio que sobrevaluaba su moneda en un 15% en relación a la inglesa, se calcula que los Bardi y Perucci eran acreedores de un total de 1.365.000 florines de oro, de los cuales los mayores flujos llegaron al Vaticano, a manera de diezmos y contribuciones bajo un papa colocado por los güelfos, el Papa Juan XXII, alcanzando un valor de unos 250.000 florines de oro por año, que fueron recogidos por los agentes de los bancos venecianos, porque solo ellos, los venecianos, tenían las reservas de dinero en efectivo en Aviñón, en Francia, sede temporal del papado durante unos 70 años. De este modo, Venecia controlaba el crédito papal
y las continuas hostilidades entre el papado y los emperadores romanos. En Italia, los préstamos de estos banqueros a comerciantes, agricultores y propietarios acababan muy a menudo con las propiedades de estos en manos de los banqueros, que sumados a los impuestos cada vez mayores en las ciudades-estado, incrementaban sus riquezas y su control sobre la población, aboliéndolos más tarde en 1315 en las ciudades para incrementarlos en zonas rurales, con el objetivo de reducir la población y como resultado la baja producción de alimentos que condujo a posteriores hambrunas y muertes. Así, bancos famosos de Toscana, el Asti de Siena, el Francesi o las empresas Scali de Florencia, sumados a bancos como los Perucci, Acciaiuoli, Buonaccorsi, estos últimos habían sido banqueros del Vaticano antes de salir de Roma, iban camino a la quiebra con la caída de la producción en los productos de primera necesidad. Ya en 1340, una epidemia mortal, no identificada como la peste negra o peste bubónica, había matado hasta un 10% de muchas poblaciones urbanas en el norte de Francia, y unos 15.000 florentinos habían muerto, de 90 a 100.000 ese año. Venecia, escribió el autor Braudel, fue el mayor éxito comercial de la Edad Media. Una ciudad sin industria, a excepción de la construcción naval militar, que llegó a dominar el mundo mediterráneo y controlar un imperio a través de la mera empresa comercial. En el siglo XIV se encontraba en el ascendente a sus mayores periodos de éxito y poder. Por otra parte, Frederick Lane escribe: los gobernantes de Venecia estaban menos preocupados por las ganancias de las industrias que con las ganancias del comercio entre las regiones que valoraban el oro y la plata de manera diferente. En apariencia, los bancos de Venecia eran más pequeños y discretos que los florentinos, pero con muchos más recursos para especular, porque a simple vista Venecia construye y subasta barcos a comerciantes que acompañaban con grandes convoyes navales al mando de comandantes del inquisidor Consejo de los Diez. Tal como Frederick Lane demuestra, este fue el comercio dominante de Venecia, al igual que hoy día los mega especuladores en monedas y derivados, tales como Morgan y Rothschild, respaldados por George Soros o Mark Rich. Los bancos venecianos y los lingotes de bolsa estaban respaldados por grandes fondos de capital y protección. El tamaño del comercio de lingotes venecianos era de tal magnitud que 2 veces al año una flota de lingotes de hasta 20-30 buques pesados navegaba de Venecia a la costa oriental del Mediterráneo o a Egipto, con plata y regresando a Venecia cargados de oro. Para hacernos una idea de este inmenso poder de generación de riquezas, les remito a un discurso muy llamativo en el Consejo de los Diez del por entonces Dux de Venecia, Mocénigo Tommaso. Poco después de la crisis financiera de 1340, decía este Dux que en tiempos de paz esta ciudad pone un capital de 10 millones de ducados en el comercio en todo el mundo con nuestros barcos, por lo que la ganancia de la exportación es de 2 millones. El beneficio de la importación es de 2 millones. Exportación e importación juntos 4 millones. Se han visto en nuestra ciudad cada año 1,2 millones en oro. En plata 800.000, de los cuales 5.000, unos 20.000 ducados, acuden anualmente a Egipto y Siria. 100.000 a sus lugares en la parte continental de Italia. A sus lugares más allá del mar 50.000 ducados. A Inglaterra y Francia unos 100.000 ducados. Pero, ¿cómo fue posible todo este intercambio de oro, por ejemplo? Fue posible porque el oro de Oriente estaba siendo saqueado fuera de China, hasta entonces la economía más rica del mundo, y la India, por los imperios mongoles asesinos. Y el extraído en Sudán y Mali era vendido a los comerciantes venecianos a cambio de plata europea enormemente sobrevalorada, que se extraía en Alemania, Bohemia y Hungría, y se vendía exclusivamente a los venecianos. Un hito fundamental para consolidar la alianza de Venecia con las ciudades-estado, con el papado y con los reyes normandos y los Anjou contra el Sacro Imperio Romano
fueron las famosas cruzadas cristianas. La primera en el año 1099 y la séptima y última importante en 1291, puesto que fortalecieron el imperio marítimo comercial de Venecia hacia el este, ya que fue Venecia quien surtió de barcos a los cruzados para su traslado a Oriente Medio, proporcionándoles además grandes sumas de dinero, les sobraba, que el dux justificaba para capturar y saquear a saco las ciudades. Así, Venecia obtuvo el control de ciudades como Tiro, Sidón y Acre en el Líbano, y Layacho en Turquía, y fortaleció su dominio del comercio a través de Constantinopla, como puntos de partida para las costeras rutas de la seda, a través de las regiones del Mar Negro y del Mar Caspio a China e India, que durante los imperios mongoles del 1230 a 1370 fueron mantenidas y vigiladas por las caballerías mongoles. Este imperio de los Khan mongoles fue durante un siglo el imperio más grande y más asesino de la historia humana, dedicados a masacrar las ciudades más pobladas de China, oeste de Irak y norte de Hungría y Rusia, incluyendo todas las ciudades comerciales cuya competencia molestaba, como no, a Venecia. A menudo, esta alianza estratégica entre Venecia y los Khan es tratada como una simple curiosidad de las aventuras de Marco Polo por parte de la historia oficialista, obviando hechos tan relevantes como las reuniones entre intermediarios mongoles y comerciantes venecianos en las ciudades comerciales persas de Tabriz y Trebisonda, gobernadas por los mongoles, y en el puerto de Tana, en el Mar Negro, donde se negociaba oro con la plata de Europa. A este intercambio de divisas se asoció un comercio a gran escala de esclavos de los dominios mongoles. Este fue el llamado oro tanga, desde el tangi, o piezas sin acuñar con el sello de los mongol Khan, con la plata en pequeños lingotes venecianos llamados sommi, que eran el medio de intercambio común de los mongoles y tártaros cánatos. Al tiempo que estos mongoles arrasaban y asesinaban, saquearon todo el oro de China y de la India bajo su control, y reemplazándolo con monedas de plata, y para las castas más bajas, es decir, los chinos, con el papel moneda. Esta misma caballería mongol, aliada de Venecia, expandió la famosa y misteriosa peste negra por la península de Crimea, en el Mar Negro, y desde allí por barcos a Sicilia e Italia en 1347. Y desde Italia se extendió por toda Europa, donde, recordemos, los niveles nutricionales ya habían caído, puesto que la producción de cereales disminuyó a causa de la usura bancaria antes expuesta. Dos causas que llevaron a Europa en un siglo, a una reducción de población de unos 90 millones que había a menos de 60 millones de habitantes. Hago aquí un paréntesis para agregar a este relato histórico cierta temática que se debe tomar con cuidado, y no por ello descartar por completo con respecto a esta peste negra o bubónica que arrasó por millones de vidas. Al respecto, dos apuntes. Uno del autor William Branley, que en su famoso libro de 1983, Los dioses del Edén, dedica un capítulo a esta plaga, aportando documentos históricos de la época que relatan extraños sucesos en torno a estas plagas. Escribe Branley que mucha gente a lo largo de Europa y otras regiones heridas por la plaga en el mundo estaban reportando que los brotes fueron causados por lloviznas que olían a podrido. Muchos grandes médicos de ese tiempo lo tomaron como un hecho el que la plaga era causada por esas extrañas lloviznas. Una crónica de Praga describe la epidemia en China, India y Persia, y el historiador florentino Matteo Villani, que tomó el trabajo de su hermano Giovanni después de que éste muriera de la propia plaga en Florencia, retransmitió un relato de terremotos y nieblas pestilenciales de un viajero en Asia. El mismo historiador continúa: un incidente similar de terremotos y nieblas pestilenciales fue reportado en Chipre, y se creyó que el viento había sido tan venenoso que los hombres fueron derribados y murieron de ello. Y agrega que relatos alemanes hablan de una llovizna o niebla de fuerte y vil olor que avanzó desde el este y se extendió sobre Italia. El autor dice que en otros países las personas estaban convencidas que podrían contraer la enfermedad por el hedor o incluso, como a veces fue descrito, realmente veían pasar la plaga por las calles como una pálida niebla.
El capítulo es mucho más amplio, pero sirva esto como un exponente. Y un segundo dato, un segundo paréntesis respecto a la peste negra que también debe tomarse con cierta precaución, aunque parte de las prácticas de esta familia de la nobleza negra que ya abordé en el vídeo que enlazo arriba de la pantalla, tienen base y fundamento. La familia Orsini, nobleza negra, fue una de las familias más célebres en la Italia medieval y la Roma de renacentista. Sus miembros incluyen a los papas Celestino III, Nicolás III y Benedicto XIII, 34 cardenales de la Iglesia de Roma, numerosos condottieri y significativas figuras políticas y religiosas. A las familias Orsini y Rosenberg se les señala desde ciertos círculos de opinión como responsables de la letal peste negra, de expandirla al menos, que aseotó Europa en el medievo, causando decenas de millones de muertes. Según esta fuente, los Orsini eran maestros en alquimia, que contrataron a gente para envenenar el agua del pozo para separar la enfermedad, utilizando pétalos de rosa para enmascarar el olor de la muerte. Sea o no real lo que acabo de mencionar, lo cierto es que la disminución de población y sobre todo el miedo y caos sembrado por Europa ayudó a los intereses de Venecia. Y ustedes deciden. Es más que evidente que los aumentos de los precios marcados por las secuelas de la peste negra y las epidemias posteriores duraron más de una generación, que llevó luego a una deflación aguda y al colapso de los salarios alrededor del año 1380. Después del año 1400, las fuerzas políticas se volvieron contra los métodos de los banqueros de libre empresa italianos. Así, en el año 1401, el rey Martín I de Aragón los expulsó. En 1403, Enrique IV de Inglaterra les prohibió tomar beneficios de ninguna manera en su reino. En el año 1409, en Flandes, fueron encarcelados y luego expulsados los banqueros genoveses. En 1410, todos los comerciantes italianos fueron expulsados de París. Cuando Luis XI se convirtió en rey de Francia en 1461, organizó las fuerzas nacionales para ser el primer Estado-nación fuerte y soberano. Junto con el desarrollo de los puertos, carreteras y el apoyo a las ciudades, Luis XI insistió en una moneda nacional única, estándar, creada y controlada por la propia corona. Estas prohibiciones y expulsiones supusieron el paulatino declive del modelo bancario familiar y privado hasta el momento imperante. Pero el poder y dominio de Venecia en el mundo conocido por entonces siguió imponiéndose, hasta el punto de transformarse cual serpiente mudando su piel para superar varias embestidas históricas que abocaron a la nobleza negra a diseñar un nuevo modelo bancario en otras tierras que pervive y domina hasta el día de hoy y que abordaré en la siguiente entrega. Pues bien, amigos, esto es todo. Hasta pronto. Saludos a todos.